A este panorama que tenemos, agregamos otra sustancia, que es el fentanilo. Ustedes seguramente han estado escuchando recientemente sobre este opioide sintético en todas las noticias recientes. Y bueno, lo que encontramos es que si bien nuestro país continúa siendo, digamos, una ruta principal de decomisos, pues estos cada vez son más constantes y pasan sobre todo por la frontera, por toda la frontera y principalmente por Tijuana. Y lo que encontramos en campo nosotros es que justo la población nos empezó a hablar de esta sustancia. En realidad no sabían o no sabe la población qué es lo que están consumiendo, pero como lo acaba de comentar el doctor de la Fuente en una nota reciente, pues sí, lo que estamos ya detectando es no solamente la parte de los decomisos, sino que también ya se está haciendo un reemplazo gradual de la heroína tipo polvo blanco por el fentanilo, a veces combinada, a veces solamente con esta sustancia. Y ya entrando a la parte de lo que son los derechos humanos, me gustaría puntualizar que el consumo de drogas inicia como una actividad voluntaria. Sabemos que las personas tienen el derecho a la libre autodeterminación, pero también sabemos que puede ir progresando su consumo hasta formas más severas y dañinas para la salud. En ella intervienen distintos factores como son los genéticos, los psicosociales y los ambientales, y una vez que las personas desarrollan alguna dependencia, alguna sustancia, pues pierden esta voluntad y necesitan ayuda. Por lo tanto, nos preguntamos cómo debemos enfrentar este problema de consumo en nuestro país. Consideramos que desde el enfoque de salud pública, educando a la población, haciendo trabajo de prevención y para aquellas personas que presenten problemas, que presenten una dependencia, brindarles opciones de tratamiento. La CIE 11 nos dice que un consumo peligroso va a tener consecuencias perjudiciales en la salud y por lo tanto debe de ser atendido. Lo que no podemos hacer es seguir castigando, criminalizando, estigmatizando a esta población y tratándolos como delincuentes por ser usuarios o usuarias de drogas. Y pues de alguna forma se violan todos sus derechos humanos. Esta es digamos, una diapositiva que nos muestra cuáles han sido las políticas de drogas en nuestro país. Únicamente por el tiempo no puedo detallarla, pero aquí vemos el recorrido desde principios del siglo XX hasta la actual política que ha comentado el gobierno que va a implementar, cómo ha transitado desde hablar de la degeneración de la raza cuando hablamos del consumo, ¿no? Porque nos regresaba a formas de vida indígenas, hasta la parte ya de la criminalización como tal, hasta catalogarlo como un delito el mismo consumo. Y por políticas como es la militarización del país en el 2006 o la ley del narcomenudeo, que hace toda digamos, una transformación en las cantidades para el uso personal, hasta la política actual del gobierno, donde menciona que va a hacer esta reformulación porque la política prohibicionista es insostenible y empieza a hablar incluso de otros modelos como es la reducción de daños. Esta es la tabla para las cantidades permitidas por la Ley General de Salud y lo que nosotros consideramos es que estas cantidades son muy bajas. Desafortunadamente aumentaron los arrestos para aquellas personas que no portaban esa cantidad, es lo que hemos encontrado. Se cometen detenciones arbitrarias por portar parafernalia. Puedes tú no traer una dosis, pero sí puedes traer una jeringa y por ese motivo te pueden detener. Por deambular en las calles o por tu apariencia también de usuario. Entonces, esto pues estigmatiza y criminaliza. Estas son las convenciones internacionales en materias de derechos humanos. Tenemos la Convención Universal, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y en la frontera norte justo las organizaciones de la sociedad civil con la población usuaria de heroína, que muchos de ellos son muy activos, diseñaron esta cartilla donde lo principal que quieren enunciar es que el consumo de drogas no es un motivo de violencia o de privación para la libertad, sino un asunto de salud pública. Y bueno, ahí ellos despliegan una serie de argumentos por los cuales deben ser tratados desde este modelo de salud. En el estudio de heroína, que les voy a comentar en 2 minutos, bueno, encontramos que esta población vive en condiciones muy precarias de vida, viven en las calles, en los yongos, en las tapias, en el canal de Tijuana, en el Bordo, que está
pues con aguas negras, contaminadas y demás, y como ya les dije, son criminalizados constantemente. Ya hablamos un poco de cuál es su patrón de consumo, y en cuanto a los derechos humanos, ¿cuáles son los que encontramos que sistemáticamente se violentan? Encontramos, bueno, lo que les mencionaba, las detenciones policíacas, la violencia hacia las mujeres, la violación a los derechos en los servicios de salud, en los centros de tratamiento, en los centros de rehabilitación, son constantemente criminalizados, y todos esos, digamos, estas convenciones que nos mencionan que las personas deben tener derecho a una vida digna, a la vivienda, a la salud, a la educación, pues vemos que están muy lejos de que realmente se cumplan. Y, por ejemplo, lo vemos en este testimonio de una de las usuarias que nos dice, y luego las placas te suben, las placas de la policía, te suben así injustamente, van y te tiran allá, a las fuerzas, a los centros de detención. Y es lo de diario, andarte cuidando de la policía. Yo me cuido más de la placa que de los malandros. Me dolería que se llevaran a mi perro porque andaría en la calle. Y cuando vemos los porcentajes, vemos que casi el 100% ha sido detenido, más de la mitad ha sido arrestado por la posesión de una jeringa. También al 58% les han confiscado sus jeringas, y es una de las principales estrategias de reducción de daños. Y encontramos también que la policía les ha roto sus jeringas o que los ha sobornado con dinero por portar jeringas, ¿no? Y han sido sentenciados en promedio 3 veces. Cuando vemos los motivos de las detenciones, pues aquí vemos por posesión de drogas. Me parece que no es un delito, todo lo que está alrededor sí lo es, si está en mayor cantidad, entonces sí es un delito la posesión. La cuestión es que, digamos, en las calles esta situación se vuelve muy compleja para la gente usuaria de drogas. Cuando les preguntamos cuáles crees tú los motivos reales por los cuales te detienen, ellos dicen para cubrir las cuotas de arresto, porque esto es como una cuestión que se le pide a la policía, porque sabían que yo consumía drogas, para limpiar la zona, por lo que comentábamos, para quitarme mi dinero, para hostigarme, o porque me vieron mis traques, que son las marcas por la inyección de las mismas, ¿no? O porque me vieron comprando. La situación de las mujeres consumidoras de estas sustancias pues también es muy grave. Ellas están en tensión permanente para no ser detenidas, golpeadas o abusadas sexualmente. Intercambian forzadamente muchas veces sexo para no ser detenidas o para que no les quiten sus pertenencias. En los centros de salud también son discriminadas, muchas veces no son atendidas. Aquellas que van a tener un hijo las hacen esperar muchas veces porque les dicen, tú eres una tecata, ¿verdad? Pues ahora te aguantas. Y así encontramos distintas historias. Lo que quisiera comentarles es nada más este testimonio. Las policías son bien igualados con uno, ¿verdad? Te suben y después te dicen, ¿y qué? ¿Cuánto cobras, mija? Bien puercos, porque me llevan, de por sí no traigo nada porque les gustaré o qué sé yo, pero cuando estaba más joven siempre me traían así de que me llevaban, yo les decía, llévame, no te voy a dar nada, y me decían, me vas a dar un beso, una guaui, me decían, para que yo les hiciera sexo oral. En cuanto al tratamiento involuntario, que también es otra violación a los derechos humanos, encontramos que más del 22% también mencionó que ha sido remitido a algún centro de manera involuntaria, puede ser por la familia, pero también por alguna orden de algún juez. Y lo importante es ver, por ejemplo, en este testimonio, nos dice uno de los usuarios, por mi voluntad, no, o sea, no llegó al centro. La fiscalía me mandó una vez a uno, pero yo desde que llegamos a la primera audiencia le dije al juez que no, que yo me quería quedar en el Cerezo. Como andaba bien malilla con el síndrome de abstinencia, yo le dije al juez, aquí déjeme, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a echar a perder el trabajo que hicieron contigo? ¿Cuánto crees que pagó el gobierno del estado por estos 3 meses, que es la estancia para un centro de tratamiento? No, pues no sé, 8,000 pesos pagan por cada uno. Yo no estaba conforme ahí porque cuando llegué lo tratan a uno mal. Vas a un centro de ayuda y te tratan mal. Llegando lo meten a uno a bañar y empiezan a leerte los derechos, pero con malas palabras. Hijo de tu quién sabe qué, pero aquí ya chingaste a tu madre. Y aquí, acá y allá. Te golpean en el trayecto. En el que estuve, el vato golpeó a un menor gacho que fue a parar hasta el hospital. Y así encontramos distintas historias de terror. En cuanto a la discriminación, pues más de la mitad nos menciona que ha sido discriminado por la familia, rechazado. El 49% también ha sido rechazado al querer solicitar un trabajo. Y también una parte importante ha recibido, pues como ya dijimos,
maltratos en los centros de tratamiento. Todo esto evidentemente tiene un impacto fuerte en la salud mental, empezando porque estamos en contextos donde hay una violencia estructural muy marcada. Y lo que encontramos es que casi el 60% ha experimentado algún evento traumático, ya lo vimos en el testimonio, abuso sexual, golpizas por parte de la policía y demás. Y encontramos entonces que casi un 30% ha pensado en suicidarse, el 12% ha intentado quitarse la vida y cursan también con todo este malestar emocional, entre la depresión y la ansiedad en todo momento, y así vemos que casi el 20% se sintió tan deprimido que nada podía levantarle el ánimo. Aquí vemos, por ejemplo, estas camionetas que les llaman unidad de levantamientos, donde van justamente levantando a la gente para llevárselas a cualquiera de estas instituciones, sea de salud o también sea los centros de detención. ¿Qué podemos reflexionar un poco a partir de estos datos? Pues que justamente es muy importante tener otras políticas, realmente trabajar en nuevos modelos, con todo el compromiso que esto requiere para dejar de estigmatizar, criminalizar a las personas por la posesión, por el uso de parafernalia, por deambular en las calles, por ser mujeres, por ser migrantes, por ser usuarios y usuarias de drogas. O sea, es realmente un compromiso que debemos hacer los que estamos en salud y los que estamos en todas las distintas áreas de seguridad y de atención a estas poblaciones. Como ustedes vieron, el caso de las mujeres es un caso muy específico. Necesitamos que puedan recibir tratamiento adecuado para ya no ser vistas así de esta forma y no seguir siendo violentadas. La población que está inmersa en el consumo de drogas, que sobrevive en situaciones de calle, como vimos, en condiciones muy vulnerables, requiere una mirada diferente en todos los niveles de atención, con objeto de promover desde distintos espacios acciones dirigidas a mejorar justo su calidad de vida, a disminuir este riesgo y este estigma que está alrededor. Nosotros esperamos que, bueno, las políticas que está mencionando este gobierno, como es la política, la estrategia por la paz, Juntos por la Paz, pues realmente no sea un sueño, no sea un ideal más, sino sea un hecho para que pueda llegar a todas estas poblaciones. Bueno, y quisiera terminar con esto. Las y los usuarios de drogas ilegales en México viven en una circunstancia jurídica ambigua y desconocen sus derechos, casi tanto como las autoridades encargadas de protegerlos y ayudarlos en caso de ser necesario. México requiere clarificar su política hacia las drogas, tomándolos en consideración. Ellos tienen que ser voz activa de todo este cambio y de alguna transformación que se dé, reconociendo plenamente sus derechos. Solo de esta forma podrán integrarse plenamente a la sociedad. Lo dice Tinajero en el 2014. Muchísimas gracias. Creo que terminé. Muchas gracias. Ahora tengo el gusto y el honor de presentar al magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora, con una maestría en Derecho Fiscal y Financiero en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, con mención honorífica, con estudios de doctorado en las universidades La Trobe y Deakin de Australia, además de especialidades en varios campos, tanto en México como en el extranjero. Y tiene un currículum grandísimo. Pero quisiera mencionar, bueno, es que estamos un poquito tarde y prefiero escucharlo a él, que todos escuchemos su currículum, pero yo creo que una parte muy importante de su trabajo es lo que ha hecho en justicia administrativa, lo que ha trabajado como en la sala especializada en justicia en línea, secretario de acuerdos de la Junta de Gobierno de Administración, y lo que ha trabajado pues en este tema de las drogas. Actualmente es magistrado en la Sala Regional del Noreste con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, o sea, una zona que conoce bien y que tiene, como todos hemos sido testigos en los medios, problemas importantes, y tenemos muchísimo gusto y agradecimiento que haya venido hasta acá a estar con nosotros. Les cedo la palabra. Muy buenas tardes, agradezco primero que nada pues la gentil presentación de la doctora Medina Mora, muchísimas gracias, y agradezco que haya sido breve en la presentación, porque efectivamente estamos con sobretiempo y escuchar muchas veces los currículums y las cosas
que alguno ha hecho, pues resulta a veces interesante, pero lo más importante es que tengamos la oportunidad pues de conversar, ¿no? Agradezco a la magistrada Mariana Meredú por la invitación, al doctor Nicolás Martínez y a los miembros del presidio, realmente sumamente agradecido con la oportunidad de estar compartiendo pues estas reflexiones con ustedes. Yo voy a tratar de hacer una dinámica un poco distinta y hasta cierto punto menos especializada y específica que la doctora Clara, porque a mí lo que me gustaría es retomar precisamente la última parte de su intervención, donde ella dice que necesitamos, y lo cual yo coincido, iniciar con un replanteamiento de nuevos modelos para tratar diferentes temas, ¿no? Entonces, básicamente partiendo de esa necesidad de entender cómo se construye nuevo derecho, nuevos procedimientos, inclusive administrativos, es que nace precisamente la justicia terapéutica, y de eso es lo que yo quiero venir a platicar con ustedes, ¿no? Exactamente de qué se trata este tema que en las últimas 3 décadas ha ocupado un espacio muy importante alrededor del mundo, y que cada día se van sumando pues mayores posiciones, ¿no? Yo creo que destaca en esa búsqueda y creación de la justicia terapéutica el hecho de que es una rama multidisciplinaria, ¿no? Es un análisis realmente inclusivo, ¿no? En nuestra formación, los que somos abogados, entiendo que la audiencia es mixta, en los que somos abogados nos han formado tradicionalmente en el estudio analítico de las leyes sin su aplicación, ¿no? Nosotros usualmente analizamos las leyes, nuestros códigos, adjetivos, sustantivos, y buscamos su aplicación, ¿no? A veces sujetos a interpretación, y básicamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Partiendo inclusive de aquellas definiciones clásicas, ¿no? De justicia, por ejemplo, de dar a cada quien lo que le corresponde. Me voy a la ley me dice que A es esto y que B es esto, entonces esto es lo que te toca, ¿no? Entonces, básicamente, ese concepto tradicional de aplicación y análisis del derecho deja de fuera, o expulsaba, ya quiero hablar en pasado, pensando que está triunfando este movimiento multidisciplinario, se limita exclusivamente a ciertas posiciones y excluye otras, ¿no? Que, como bien relataba en el caso de adicciones, pues, con ejemplos específicos, dejan de fuera otros contextos. Y bueno, así es básicamente como nace la justicia terapéutica en Estados Unidos, aproximadamente a principios de 1990, por el doctor David Wexler, en ese entonces en Arizona, y el doctor Bruce Winnick en Miami, y nace precisamente en el campo de la salud mental. Los doctores David Wexler estaban preocupados precisamente por el desgaste que se vivía en la funcionalidad de la salud mental, y ellos se percataban que ciertas personas involucradas en procesos, ya sean pacientes o dentro de un sistema específico de justicia, sea una problemática penal o familiar o civil, eran tratados en las mismas circunstancias que el resto de la población, no obstante que no estaban en igualdad de condiciones. Entonces, básicamente, esa fue la semilla en que nació la intención de ir más allá que la mera aplicación de la legislación. A ver, aquí hay una situación que hace distinta a esta persona y nadie está poniendo atención en ella. Entonces, tenemos la justicia terapéutica, nace precisamente en el campo de la salud mental, y es aquí donde creo que estoy en el foro madre del tema, ¿no? Precisamente en esta facultad y en este importante seminario. La definición tradicional de justicia terapéutica, o una de las más usadas, proviene de Christopher Slovin, que nos dice que el uso de las ciencias sociales para estudiar en qué medida una norma o una práctica legal promueve el bienestar psicológico o físico de las personas a las que afecta. Entonces tenemos precisamente que la justicia terapéutica nace ya inclusive desde el origen, tratando de abarcar muchísimos más temas que exclusivamente el tema de salud mental. Nace en el campo de salud mental, pero ya concebido precisamente de que la ley y los procedimientos pueden provocar consecuencias
negativas o positivas en el bienestar emocional de las personas, y que esas consecuencias positivas o negativas usualmente o particularmente podrían no ser las que coincidan con el fin último de la ley. Aquí hago una pausa, y precisamente para seguir haciendo la relación con lo comentado por la doctora Clara, es ¿qué es lo que busca la ley, por ejemplo, en el caso de las personas del consumo de drogas y de la venta? No, pues lo que yo quiero es disminuir la venta en el país, quiero disminuir los índices delictivos, lo que yo quiero es disminuir el consumo, lo que yo quiero es fomentar esto, fomentar el otro, y para eso establecen diversas prácticas. ¿Qué es lo que no quisiera el Estado que nos busca a fin último? En esos casos, por ejemplo, los que mencionaba en su investigación la doctora, pues lo que no creo que el Estado esté buscando provocar ansiedad, miedo, depresión en los usuarios de las drogas. No creo que el Estado esté buscando, por definición, que esas personas sean estigmatizadas. El Estado no está buscando tampoco que esas personas realmente sean criminalizadas o que se violen sus derechos humanos. Entonces aquí tenemos un tema clarísimo. ¿Cuál es el fin último de la ley? ¿Qué es lo que persigue el Estado? ¿Cuáles son las herramientas y procedimientos que utiliza? Y luego la reflexión. ¿Se está logrando eso? Supongamos que sí. Podría efectivamente estarse logrando el fin último de la ley, y podríamos suponer que podrían estar bajando los índices delictivos, la reincidencia, la rehabilitación de las personas adictas. Sin embargo, el Estado no busca las consecuencias paralelas o secundarias que están ahí. Entonces, ese es el ejemplo ahorita partiendo del tema de adicciones, pero vuelvo al tema principal, ¿no? La justicia terapéutica la tenemos que entender no propiamente como una herramienta específica de entendimiento o de aplicación, ¿no? Realmente yo creo que es un método de pensamiento. Platicaba precisamente con el doctor David Welder, como ya les comenté, uno de los creadores, hace apenas un par de días, y hablábamos de que en realidad la justicia terapéutica la debemos de entender como un método de pensamiento, como una perspectiva de análisis de las leyes, de los procedimientos y sobre todo del papel que juegan los operadores de esas leyes y pensamientos. ¿Por qué? Porque si los operadores de esas leyes, ya sean policías, sean trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, sean secretarios, proyectistas en un tribunal de justicia, si esas personas no están pensando en las consecuencias positivas o negativas que su actuar va a provocar indeseablemente en las personas con las cuales ellas están tratando el día a día, están afectando precisamente el fin último de la ley y lo están golpeando el fin último de la ley. Entonces, vuelvo de nuevo otra vez a la definición de justicia terapéutica. ¿Y qué es lo que busca la justicia terapéutica? Una reflexión, ¿no? Una reflexión. A ver, antes de operar, antes de moverte, antes de aplicar una ley, antes de aplicar un procedimiento, detente tantito y vamos pensando exactamente cómo lo voy a hacer. ¿Y por qué menciono yo esta parte tan importante de la práctica? Bueno, porque yo sostengo que para aplicar los principios de la justicia terapéutica o hacer que una ley, un procedimiento o cierta actuación sea terapéutica, es decir, que provoque más efectos positivos que negativos en el bienestar emocional de las personas, no es necesaria una reforma de ley, ¿no? Es deseable una reforma de ley que inyectemos y que nos dé lo que en una analogía que más adelante les voy a comentar de vinos y botellas suceda, pero no tenemos que esperar a que suceda eso. Hay una herramienta muy utilizada por la justicia terapéutica que es justicia procedimental, procedural justice, que no es igual al debido proceso que tenemos nosotros los abogados. Puede nosotros estar respetando el debido proceso y inclusive los derechos humanos, pero no necesariamente estamos poniendo activamente esos elementos de la justicia procedimental, que básicamente son 3 elementos: voz, validación y respeto. Una persona que está sometida a un procedimiento legal o inclusive extralegal o administrativo puede y debe sentirse, tener la oportunidad de hablar,
de ser escuchado y que su voz sea validada. Perdón. Es el cambio de clima. Sí, disculpen. Bueno, como explicado, la justicia terapéutica no es exclusiva de tribunales de adicciones. Ha habido una corriente internacional que ha hecho pensar que cuando se habla de justicia terapéutica solamente estamos hablando de cortes de drogas, de tribunales de adicciones, o de la posibilidad que como una alternativa a la prisión, nosotros sometamos a un procedimiento alternativo, a un programa con elementos de justicia terapéutica enfocados precisamente en la rehabilitación y el trato justo de los dependientes de alguna droga. Efectivamente, y como siempre lo comento, eso es justicia terapéutica, y en las cortes de drogas hay un caso de éxito en muchísimos países, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos en algunos casos, porque ha sido más que nada en algunos estados como se ha implementado correctamente, y en otros estados no tanto. Brasil también ha avanzado bastante, y bueno, y México. De hecho, debo de comentar con mucho orgullo que el primer juez terapéutico, de nombre Demetrio Cadena, está en la ciudad de Monterrey, y fue el primero en habla hispana en aplicar los principios de la justicia terapéutica en Latinoamérica, y la verdad es que lo hizo estupendamente con unos resultados muy importantes en materia de especialmente reincidencia. Ahí yo también vuelvo a hacer de nuevo a cuenta una pausa. En lo personal yo he buscado y he insistido en no vincular a la justicia terapéutica con un resultado. Es decir, no me gusta venderlo como una solución. Si ustedes aplican la justicia terapéutica, que es un derecho más humano, y nosotros estamos conscientes de las situaciones negativas que provocamos en el bienestar emocional de las personas, e inclusive físico, entonces vamos a tener menos reincidencia y la gente ya no va a recaer y todo va a ser maravilloso. Entonces vamos a aplicarlo, vamos a hacer un programa nacional, un programa estatal, y todo empieza a avanzar. Oh my God, 5 minutos. Bueno, y todo empieza a avanzar. No obstante lo anterior, yo como vuelvo a replicar, entiendo la justicia terapéutica como una perspectiva y un análisis y una reflexión. Es decir, vamos a buscar que el derecho sea tan humano como sea posible. Un Estado que se precie de justo debe de ser tan terapéutico como se pueda. Es decir, yo debo de buscar como Estado a través de mis leyes, de mis procedimientos, pero específicamente y particularmente a través de su aplicación, de no causar un detrimento no deseado. La justicia terapéutica no busca ni se pelea con los fines últimos de la ley. Esa es otra de las características principales. En algunos otros países nos han acusado de ser paternalistas, y la realidad de las cosas no es así. Es perfectamente compatible. La manera en que vamos a estructurar eso, pues como se pueden dar en diversos niveles, como ya comenté, a través de una reforma legal, a través de programas en específico, pero inclusive solamente basta que a lo mejor esa persona que esté involucrada en un proceso sea escuchada y tenga validación para que nosotros ya tengamos un efecto terapéutico y disminuyamos aquellas consecuencias que nosotros no estamos buscando. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente operadores más conscientes de esta situación. Obviamente es un trabajo sumamente largo, especialmente volviendo al tema que no aplica única y exclusivamente en materia de adicciones, aplica en todas las ramas. Inclusive, como leyeron en mi currículum, pues yo soy un magistrado de una sala administrativa que maneja el tema fiscal, es decir, el tributario, y yo apliqué precisamente en una investigación longitudinal un análisis de personas que fueron acusadas por el fisco australiano de evasión fiscal, y documentamos todas aquellas consecuencias negativas que provocaba la actuación del fisco federal, ¿no? Una de las preguntas con las que yo abría una de las entrevistas que realizaba con estas personas era muy fácil y muy sencilla. A lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Si llegan a su casa y reciben una carta que dice Servicio de Administración Tributaria, ¿qué es lo que primero que sienten, ¿sí?, antes de abrirla, ¿no? Ni la abren, se la llevan al contador y yo no quiero saber. Los contadores a veces existen por eso.
son terapéuticos. No, yo no quiero saber nada, yo soy mi contador. Entonces, se me ha dicho a mí inclusive, pero ¿de qué estás hablando? Bienestar emocional de los contribuyentes. O sea, de plano estás en otro planeta, ¿no? Documentamos en esa investigación, que lamentablemente no traigo en este momento los resultados, precisamente muchísimas situaciones indeseables en el bienestar emocional de esos contribuyentes. En Australia documentamos gente medicada, con depresión, gente que culpaba al fisco de la muerte de su papá, suicidios, divorcios, gente que se pasó del comercio formal al informal, gente que salió del país, y sobre todo una relación entre el sentir ciudadano y el voto electoral. Entonces, toda esa situación que estoy comentando, normalmente el Estado no lo ve. Me debes, me pagas, y si no, yo te ejecuto. Sucede en México y sucede en otros países. ¿Y por qué menciono el tema tributario? Precisamente porque la intención de mi plática es que todos entendamos que la justicia terapéutica pues va muchísimo más allá de las cortes de drogas, ¿no? Pero sin duda el campo más fértil y trabajado a nivel internacional es el de corte de drogas. Estamos teniendo resultados muy importantes en México, se han hecho reformas específicas en justicia adolescentes, y creo que si empezamos a analizar la ley bajo esas perspectivas y a capacitar precisamente a todos los operadores de una manera multidisciplinaria, y especialmente haciendo que los jueces, los magistrados y todo el personal jurisdiccional empiece a entender que necesitamos de la ayuda de profesionales, de estudios científicos, de periciales, de trabajo social, y que nosotros no tenemos en la ley todas las respuestas, que tenemos nosotros que voltear y trabajar en equipo, y quizás esa es precisamente la perspectiva más importante y el resultado más importante que la justicia terapéutica está teniendo ahorita en el mundo, ya aplicada básicamente en alrededor de 40 países, en los 5 continentes: India, África, Australia, Argentina, Chile, España, Nueva Zelanda, Holanda y demás. La verdad es que es un tema sumamente importante, y pues para mí es un placer venir a comentar un poco de esto con ustedes. El tiempo es muy breve y ya me pasé. Y la verdad les invito solamente a los presentes a que exploren un poco del concepto de justicia terapéutica, y desde cualquiera de sus áreas empecemos a formar y a estrechar lazos para trabajar juntos, porque no va a ser a través del trabajo específico e individualizado donde vamos a lograr obtener mejores resultados, sino precisamente escuchándonos y respetando precisamente las áreas de especialización de los demás, donde podemos nosotros construir mejores leyes, mejores procedimientos, y sobre todo lograr una real transformación y entendimiento del derecho y la justicia. Muchas gracias. Muy interesante la perspectiva, muchísimas gracias. Creo que también se prestará a comentarios y preguntas, entonces vamos a pasar rápidamente a nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, que es un médico cirujano por la UNAM, especialista en psiquiatría y en adicciones. Su trabajo incluye muchas instituciones, incluyendo la implementación de una comunidad terapéutica en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Ha sido docente de muchas maestrías, colaborado en muchos proyectos internacionales con las federaciones mexicana y latinoamericana de comunidades terapéuticas, con la OEA-CICAD, las Naciones Unidas, en la Oficina de Drogas y Delito, y en diferentes consejos estatales, entre muchos otros. Creo que es una de las personas más humanas que he conocido cuando se trata de atender a personas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad y también con mucho éxito. Entonces, le agradezco muchísimo que esté aquí. Muchísimas gracias. Agradezco en primer término la invitación a participar en este seminario. Descubro como una grata sorpresa este centro en ciencia forense. No tenía idea de su existencia. No cabe duda, y la carrera también, ¿no? O sea, no cabe duda que la UNAM encierra tesoros y centros, etcétera, que no conocemos.
este auditorio tan agradable. La verdad es que invita a estar y a participar y de verdad que agradezco mucho estar aquí, porque además el tema de las adicciones y también el tema de los derechos humanos en paralelo es algo que atraviesa prácticamente toda mi vida profesional, ¿no? Si yo hago memoria, en el internado, en el 5º año de la carrera de medicina, en mi primera guardia, la persona que murió era un alcohólico con cirrosis del hígado, ¿no? Porque han hablado los compañeros, la doctora Clara, con datos muy interesantes del consumo de drogas ilegales, pero yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa el alcohol y el tabaco, porque entre paréntesis son las drogas que más muertes causan. Y si vamos al alcohol, y la doctora María Elena nos podría dar una conferencia muy amplia sobre esto, porque ha manejado mucho este tema, como causa de muerte, el alcohol en población joven es probablemente la primera causa de muerte, el abuso del alcohol, voy a esto, ¿no? Entonces, bueno, son temas que son importantes tocar en toda su magnitud, en toda su profundidad. Y derechos humanos, pues desde luego, porque cruza, desde mi perspectiva profesional, el tema del tratamiento de las personas con adicción, ¿sí? La adicción es un problema de salud, eso no hay que perderlo de vista. Hay una contundencia en la evidencia científica que es amplísima, no sé, todos los estudios que han surgido en las últimas décadas de cómo se modifica el funcionamiento del cerebro bajo el efecto de la droga y en el estadio ya de lo que es una dependencia de droga. Es realmente, si tuviéramos que decirlo de esta manera, la adicción es una enfermedad que se asienta en el cerebro humano. Y con el cerebro pensamos, con el cerebro sentimos, con el cerebro nos movemos, con el cerebro tenemos una conducta propositiva en una u otra dirección. Derechos, pues, desde ver la Declaración de los Derechos Humanos, en el primer artículo habla de dignidad, o sea, la concepción de la persona con dignidad y con derechos, y de ahí parte todo lo demás. Evidentemente también se toca el derecho a la salud, ¿sí? Y a veces no es totalmente claro desde algunas perspectivas que hablar de adicciones es hablar de un problema fundamentalmente de salud, ante todo, y hay que atenderlo en esta perspectiva. Hay algunos problemas que yo quisiera abordar y que se vinculan con algunos de los conceptos que han aportado los compañeros de la mesa. Yo creo que en México tenemos un camino todavía muy importante por caminar en el tema de derechos humanos y adicciones. Y yo voy a señalar algunos de los problemas que me parece que son al mismo tiempo áreas de oportunidad. Una es el tema de los lugares donde se brinda tratamiento, particularmente donde se brinda tratamiento residencial. Me parece que aunque existe desde hace 2 décadas por lo menos, sí, creo que la primera norma oficial es de 1999, si mal no recuerdo, o sea, una norma en donde se plantea claramente qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cuáles son las conductas válidas en relación al tratamiento, todavía dista mucho de aplicarse cabalmente esa norma. Creo que hay centros que todavía el día de hoy practican metodologías de maltrato, metodologías de abuso, ¿sí? Uno de los aspectos que marca claramente la norma es que el internamiento involuntario, que lo han mencionado, debe de ser consignado, debe ser indicado por un médico. Y yo creo que los casos en que realmente se da esta situación que un médico indique y que a partir de esa indicación el paciente llegue a un centro de tratamiento son pocas, hablando particularmente de los centros de ayuda mutua, que sin duda tienen un lugar muy importante en el extenso campo del tratamiento de las adicciones, pero creo que también particularmente los centros de internamiento bajo esta modalidad en algunos casos distan mucho de respetar los derechos humanos. Uno de los derechos humanos, por cierto, es el derecho a la salud, y eso está claramente establecido también desde la Declaración de Derechos Humanos, pero al mismo tiempo en la Constitución mexicana, en su artículo 4, que habla claramente de el derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica. Entonces, si decimos que la adicción es un problema de salud, ¿por qué no incluirla? Y yo quiero que me digan, en las instituciones, vamos a decir, de seguridad social, qué tan profundo es el tratamiento de las adicciones. No es igual que el de la diabetes, no es igual que el de la hipertensión, por ejemplo, que son problemas muy importantes de salud pública, pero no están puestos en la misma dimensión, ¿sí? Ciertamente el tratamiento de las adicciones es un tratamiento
multidisciplinario, es un tratamiento complejo, es un tratamiento que de ninguna manera es exclusivamente médico, es un tratamiento que tiene componentes, además del médico psiquiátrico, componentes psicosociales y familiares muy importantes, porque la adicción es una problemática que afecta a todas las áreas de la vida de una persona, y una atención integral debe de contemplar todas estas áreas. Entonces, me parece que una estrategia necesaria sería realmente entrar al tema de profesionalizar en algún grado, de mejorar la atención que se brinda en tantos centros de tratamiento que algunos ni siquiera están registrados en ningún lado, porque esa es la realidad, ¿no? También hay que decirlo, ese tipo de centros son la respuesta al vacío enorme que hay en nuestro país de otro tipo de centros más profesionales. O sea, finalmente la problemática está y la gente ha respondido como ha podido con, digamos, alternativas de lo más diversas en este sentido. Particularmente el tema del internamiento involuntario, que está señalado, está acotado, sí ha sido un tema que a mí me parece muy abusado en términos generales. O sea, las familias muchas veces en la falta de opciones, en la ignorancia, en la desesperación o en una serie de situaciones en las que viven, lo que hacen es decir, bueno, aquí está consumiendo alguien de la familia, hay que internarlo, hay que llevarlo, ¿no? Y hay dos conceptos que yo quisiera diferenciar con toda claridad. Digamos, una cosa es la contención de un problema, o sea, tenerlo contenido porque está encerrado, porque ahí no puede consumir drogas y porque deja de disfuncionar el sistema, la familia o la sociedad. Pero eso, contención es una cosa, recuperación, sanación es otra cosa. Sanación fundamentalmente emocional, ¿sí? Si yo tuviera que dar una definición de los adictos, yo creo que los adictos son personas vulnerables, en efecto, que vienen del dolor y que desafortunadamente no encuentran alternativas saludables para enfrentar y para sanar ese dolor. Y empiezan con este tipo de círculos y al final, pues el dolor evidentemente que se perpetúa, porque lo evaden un rato cuando están bajo efectos de la sustancia. Si alguien se mete heroína o alguien se emborracha, pues de pronto lo que le dolía, vamos a decir, el abandono, el abuso, el maltrato, una serie de condiciones, desde condiciones realmente muy graves que uno escucha en la vida de los adictos, hasta condiciones que probablemente no son tan graves, pero que sí han marcado la vida, que sí han producido huellas profundas, que de alguna manera, pues, una salida errática, equivocada, puede ser el consumo de drogas y el consecuente desarrollo de la adicción. Entonces, me parece a mí que este tema del internamiento tiene que ser abordado desde otra manera. Hablaba el compañero magistrado de la justicia terapéutica, me parece muy importante. Los adictos ciertamente en muchos casos tienen una dificultad y es aceptar tratamiento, porque parte de la problemática cognitiva de pensamiento es que piensan que no tienen el problema tan grave, es la negación, la minimización, la proyección hacia otros, y tienen ciertamente defensas que forman parte del trastorno, sería como un componente del trastorno mental, en donde no se ven realmente en la condición de gravedad y de incapacidad en la que están. Desde ahí puede haber muchas resistencias a aceptar tratamiento, porque también hay el temor de lo que puede ser una vida, porque a veces ni se le imaginan siquiera, una vida sin consumo. La ven gris, la ven aburrida, la ven triste, la ven solitaria, o sea, hay distorsiones, pero al final es la experiencia que se vive, ¿no? Entonces, ciertamente también necesitan buenas razones para internarse. Y hay países, en los Estados Unidos, tengo entendido que más del 50% de las personas que llegan a tratamiento a través de cortes de drogas o incluso de centros de tratamiento donde son canalizados, es precisamente porque el juez les da la alternativa terapéutica. O se van a prisión por la comisión de un delito, y aquí quiero ser también muy enfático, porque el consumo nunca debe ser materia de delito, el consumo como tal. Lo que es materia de delito son acciones que se cometen eventualmente bajo el estado de una sustancia. Eso sí puede ser materia de delito que va a requerir pues, la intervención del sistema judicial. Y una alternativa muy interesante puede ser esto, de darle a la persona la opción ante ciertos delitos de elegir tratamiento en lugar de elegir prisión.
¿no? O sea, son dos alternativas. Y aquí yo digo, porque yo hablaba hace un momento del aspecto de contención versus el aspecto de recuperación, de sanación realmente. Y a mí me parece que la recuperación de las adicciones empieza por un acto de libertad. Aunque sea estrecho, porque en este caso de justicia terapéutica, a lo mejor no va a haber 10 opciones, a lo mejor va a haber 2, pero la persona puede elegir. Y habrá quien diga, a mí no me interesa, yo no quiero ir a ningún tratamiento, métanme en la cárcel. Lo decidió al final del día. O sí, y dar ese paso y tomar esa decisión en cuanto a, digamos, la definición del proceso y el compromiso con el proceso, es un primer paso que puede ser muy importante, ¿sí? Muy bien. El otro tema que a mí me parece fundamental y que de verdad en este país en algún momento tiene que haber un abordaje, se habla un poco, por ejemplo, si de verdad nuestras prisiones están llenas de gente que están ahí porque consumieron, pues no tendrían que estar ahí, ¿no? Y entiendo que hay una política del gobierno de la República de decir estas gentes se tienen que salir, eso está muy bien. Pero también las prisiones, esta experiencia en el Reclusorio Oriente para mí fue muy importante en términos de entender cuál es la profundidad de la problemática de una prisión y de las personas que están ahí. Sí podría yo decir, digo, a lo mejor es una frase un poquito coloquial que se dice, pero sí me parece que las prisiones son escuelas de crimen, como se dice, escuelas de, o sea, la gente para sobrevivir tiene que corromperse, porque si no, no come, ¿no? O sea, entre el dinero que le tienen que dar al custodio y a grupos de poder que están adentro, etcétera, entonces el que puede pagar un poco, paga un poco, pero hay quien no puede pagar porque no tiene dinero y entonces a lo mejor puede encontrar alguna chambita o a lo mejor se va a tener que prostituir para comer. O sea, realmente es bien dramático el sentido. Yo pensé que estas imágenes de alguna cárcel, a lo mejor en Asia, en algún país africano, no sé en donde cubículos que están diseñados para 6 personas están habitadas por 20, en donde ni siquiera pueden dormir en el suelo porque no hay espacio en algunos casos y tienen que dormir amarrados a una reja porque es la única manera como pueden estar ahí. Bueno, eso pasa en nuestro país y eso es muy dramático. Y la gente eventualmente, si estaba corrompida, se corrompe más, y si no estaba corrompida va a ser muy fácil que se corrompa. Realmente me parece a mí que atender el problema en las prisiones también es fundamental. Yo supongo que el doctor Wexler, del que hablaba el compañero que ha trabajado este tema de justicia terapéutica, ¿él está en California? Ah, ya, ok. Pero él ha trabajado mucho el tema de las prisiones y realmente es muy, muy interesante, ¿no? Nada más que los temas no son sencillos, no es nada más dar tratamiento en la prisión. O sea, hay un tema fundamental que es la reinserción social. Y la reinserción social es complicada, es compleja, tiene que atenderse, la gente tiene que estar muy acompañada y hay que entrarle. Y todo esto implica recursos, y llego al último punto del que quiero hablar. Me parece que es importante porque no basta la buena voluntad, no bastan las buenas estrategias, podemos tener un programa maravillosamente diseñado, pero necesitamos recursos para operarlo. Y todo esto cuesta, ¿no? Hace una semana o 2 yo escuché una noticia que la verdad me disgustó muchísimo porque me parecía que era una oportunidad de aumentar el impuesto del alcohol y de tabaco. Sí, que es una estrategia que, por cierto, está demostrada que funciona un poco para limitar la compra, que ya desde esa perspectiva es interesante, pero además porque podría utilizarse, etiquetarse ese dinero justamente para temas de tratamiento, de prevención, etcétera, ¿no? Entonces, de algún lado tiene que salir el dinero, pues que salga de ahí, que salga de los impuestos, me parece fundamental. Desafortunadamente, la Cámara de Diputados lo rechazó al final. Había sido una iniciativa muy interesante, se planteó, pero por mayoría lo rechazaron y lo metieron ahí en una gaveta, quién sabe en dónde. Yo les quiero decir, porque me ha tocado vivir una experiencia en un centro de tratamiento, el cual la doctora Medina Mora nos distinguió con una visita hace algunos años, que tiene un modelo de financiamiento mixto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es un centro que está orientado a personas de escasos recursos,
tiene un 90% de subsidio para las personas. O sea, ellos al final del día, los usuarios, pagan un 10%, un 15%, cuando mucho en promedio. ¿De dónde sale el resto del dinero? A veces de fondos gubernamentales. Desde hace algún tiempo no tenemos fondos gubernamentales, pero tenemos una sociedad civil muy importante, muy comprometida, tanto personas físicas como personas morales, como empresas, etcétera, en donde a través de un sistema de recaudación de fondos se aporta para este tratamiento. Fundaciones de segundo piso, finalmente. Y como decía yo, en ocasiones, ojalá podamos pensar otra vez aspirar a tener fondos gubernamentales para, decían que daban 8,000 pesos, algo así, ¿no? En su momento nosotros teníamos acceso a esto, pero ya hace algunos años que no lo hemos tenido. Creo que es del mayor interés, creo que como una estadística que recuerdo del gobierno de los Estados Unidos lo señala muy claramente, y es por cada dólar que el gobierno de los Estados Unidos invierte en el tratamiento de las adicciones, el sistema de justicia y el sistema de salud se ahorran entre 4 y 12 dólares. Es decir, cuesta, sí cuesta, pero al final del día es costo beneficioso. O sea, es más lo que aporta que lo que quita. Y finalmente también porque se suele hablar mucho de prevención de adicciones y me parece fundamental, de prevención del consumo de drogas en los jóvenes, en los niños. O sea, eso es importantísimo porque ahí es donde empiezan las historias de adicción. Incluyo en esto nuevamente alcohol y tabaco, que son las drogas de inicio que más cuentan en toda esta problemática. Casi siempre son primero las legales y después las ilegales. Quizás excepción un poquito de los inhalables e incluso de la cannabis, que podría también ser droga de inicio, ¿no? Pero está demostrado también que el tratamiento de los adictos es una fuente de prevención, o sea, es una estrategia entre las diferentes estrategias de prevención que en un momento dado recomiendan los expertos, está como estrategia preventiva también tratar a las personas que ya están afectadas. Entonces, para finalizar, el tratamiento de las adicciones es posible, hay un margen, hay una oportunidad de cambio para un ser humano que desafortunadamente se metió a sus seres queridos y a sus familias en este ciclo de dolor, y hay que atenderlo, y los derechos humanos necesitan ser prioritarios en toda esta cadena de atención. Muchísimas gracias. Ya. Muchísimas gracias y le agradezco muy especialmente al doctor Raúl Martín del Campo, que está en Viena en una reunión de la Junta de Estupefacientes, de la que es miembro, y está a punto de convertirse, son las 11 de la noche allá, está esperando que le demos la palabra, entonces le agradezco mucho que esté con nosotros y lo pondrán en línea. Muchas gracias, Raúl, veo que sigues despierto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, buenas tardes allá. Bueno, mientras lo acaban de poner, nada más voy a leer un punto muy pequeño de su currículum. Él, además de tener una maestría en adicciones por la UNAM, de 2013 a 2016 fue director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. Durante su gestión colaboró con las 32 entidades federativas en la consolidación de la Red Nacional de Atención a las adicciones, coordinando 340 centros y supervisando 2,000 establecimientos de atención en los sectores social y privado. Entonces tiene realmente una experiencia muy importante en el tema y estamos pues muy contentos de escuchar lo que tienes que decirnos, Raúl. Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Medina Mora. Muchos saludos a Clara, al doctor Nicolás Martínez, al doctor Sánchez Mejorado. Me da mucho gusto saludarlo. Este organismo que se crea para ayudar a los países firmantes de las convenciones internacionales de drogas a que puedan mejorar sus políticas para poder contrarrestar el tema del narcotráfico, pero también obviamente de la reducción de la demanda, y en la reducción de la demanda es donde precisamente entramos en el tema de el acceso al tratamiento.
Ahora, algo que también es muy importante es que hay otro balance importantísimo que los países deben de estar observando, que tiene que ver con el control de las sustancias para prevenir que se abuse de ellas, versus también la posibilidad de que las personas tengan acceso a estas sustancias con fines médicos, de manera tal que puedan tener tratamientos paliativos para el dolor o los tratamientos psiquiátricos que ellos necesitan. Por tanto, desde la Convención de 1961, el artículo 38, habla de que los países deben de ofrecerle a su población las medidas de prevención, tratamiento, y rehabilitación y reinserción social, y después en el convenio de 1971 se vuelve a insistir en esta medida. Además, ahora, desde las Naciones Unidas, los países han lanzado una estrategia que le llaman los Objetivos del Desarrollo Sustentable, la Agenda para el 2030, en donde todos los países, digamos, están alineando sus políticas y sus esfuerzos para poder, digamos, alcanzar objetivos que nos ayuden a tener un mundo más sustentable. Y el objetivo 3 de desarrollo sustentable tiene que ver con garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas a todas las edades. De hecho, la meta 3.5 tiene que ver con la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas. Si me pasen la siguiente, por favor. Ahora bien, esta es una gráfica que es un poquito compleja, pero nos da información que creo que es muy valiosa. Tiene que ver con cuál es la droga por la cual a nivel mundial la gente que va a tratamiento por cuestiones de consumo de drogas acude. Es decir, cuál es la droga que les genera más problemas y por la cual van a tratamiento. Y ustedes lo que ven ahí son los diferentes continentes del mundo, el 100% de los pacientes, y ven una tendencia 2003, 2009, 2016. Rápidamente lo que podemos ver ahí es que en general, en la mayoría de los continentes, las barras verdes, que son las que tienen que ver con ingreso a tratamiento por consumo de marihuana, han venido creciendo en los últimos 14 años. Vemos pues que en Asia, las dos Europas y Oceanía, la parte roja de las barras es muy muy importante, sobre todo en la Europa central y oriental. El consumo de opioides, principalmente heroína, también en Asia, muy muy importante. Y como todavía en Norteamérica y sobre todo en Latinoamérica, el consumo de cocaína tiene una presencia muy importante como droga de impacto. Todavía no se alcanza a ver del todo bien ahí, pero se alcanza a ver ya un poquito en Latinoamérica y Estados Unidos, como también el consumo de estimulantes tipo anfetamínico, sobre todo cristal, está también empezando a aumentar. Ahora bien, ya hablaba también el doctor Sánchez Mejorada de la importancia de la inversión, de que pueda haber subsidios o recursos financieros para el tratamiento. Nosotros en la JIFE, precisamente en 2017, sacamos un informe como cada año, cuyo capítulo temático tenía que ver precisamente con la importancia de que los países invirtieran esfuerzos en materia de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Y lo que estamos pidiéndole ahí a los países que tomen en cuenta es lo siguiente: el tratamiento de las adicciones debería verse como parte del derecho a la salud, como una parte integral del derecho a la salud. Lamentablemente ha habido un divorcio histórico entre el desarrollo de servicios de salud pública para otro tipo de enfermedades, en donde la salud mental y las adicciones no pudieron entrar dentro de este diseño de los sistemas de salud pública, y entonces ha hecho eso que pierdan parte del derecho a ser tratados las personas que tienen problemas de salud mental y consumo de drogas. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el consumo de alcohol y drogas genera el 5% de la carga de enfermedad en el mundo. Sin embargo, solamente 1 de cada 6 personas que necesitan atención por problemas de adicciones tienen acceso a algún tipo de tratamiento. De hecho, varía de acuerdo a las regiones, y en Latinoamérica no es 1 de cada 6, sino 1 de cada 11 personas que requieren tratamiento por consumo de drogas y pueden tener acceso a tratamiento. De hecho, el promedio mundial de camas que se destinan al tratamiento de adicciones es de 1.7 camas disponibles por cada 100,000 personas.
Sin embargo, el rango va de 7 a 0.7, es decir, los países con bajos recursos o con bajos ingresos pueden tener menos de una cama destinada por cada 100,000 personas para tratamiento de adicciones, mientras que los países de ingresos altos pueden tener hasta 7 camas, 10 veces más de infraestructura para atención de consumo de drogas. Y el gasto anual por persona en salud mental también puede variar entre los países de ingresos bajos, $2, a países de ingresos altos con $50, es decir, una variación de hasta 25 veces entre unos países y otros. Así es que bueno, como ya comentaban mis compañeros de mesa, se ha estimado de diferentes maneras como cada $1 invertido en prevención o tratamiento de consumo de sustancias tiene una inversión de retorno, es decir, los gobiernos se están ahorrando $7 o hasta $12 respecto a lo que hubiera costado en gastos de salud pública o gastos sociales. E inclusive cuando hablamos de países en donde se les ocurre que meter a la cárcel a los consumidores de sustancias puede ser una buena medida, bueno, pues tratar a una persona cuesta 5 veces menos por día que mantenerlo en prisión. Entonces de ahí la importancia también de las políticas de despenalización del consumo de sustancias, en donde no penalizar o no criminalizar a las personas que son consumidores es importantísimo para que entonces la estrategia del gobierno pueda ser ofrecerles servicios de tratamiento en vez de cárcel o servicios judiciales. Obviamente yo soy un partidario de todos los servicios de justicia terapéutica. Creo que es importantísimo que a las personas que tienen un problema de consumo de sustancias y cometieron algún delito relacionado con se les dé una segunda oportunidad. He tenido la oportunidad de estar en algunas audiencias y me parece que es un programa que tiene muchísimos beneficios para las personas. Entonces, digamos, es toda una gama de opciones a las que las personas pueden tener acceso en este sentido. Y hablando de derechos humanos, también es muy importante que no olvidemos que hay poblaciones especialmente vulnerables respecto al tema de consumo de sustancias. Y a veces sus derechos son ignorados o violados precisamente porque no tomamos en cuenta que tienen necesidades particulares para poder integrar tratamiento. Hablamos, por ejemplo, de niños y adolescentes, mujeres, personas en prisión o en entornos penitenciarios, personas que padecen trastornos mentales y otro tipo de grupos de poblaciones especiales de difícil acceso. Siguiente. Bien, ahí está una comparación entre los países de altos ingresos y bajos ingresos sobre el número de camas que tienen destinado. Bien, ahora, nosotros también en este informe de la JIFE tenemos todo un apartado sobre cómo el tratamiento de adicciones debe ser un derecho humano. Y hablamos precisamente de cómo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho a la salud, que se describe como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En lo referente a los servicios de tratamiento y rehabilitación, esas condiciones tienen que ver con 4 características muy importantes para el tratamiento de adicciones. Y empecemos a pensar en nuestro país, en México, cómo estamos respecto a esas 4 características. 1, disponibilidad. Es decir, ¿qué tantos servicios estamos teniendo? ¿Qué tan disponibles, qué tan a la mano están estos servicios? Segundo, accesibilidad. Es decir, hay muchas barreras o pocas barreras para poder acceder a estos servicios. Estas barreras pueden ir desde cuánto cuesta el servicio, cuánto tiempo hago para llegar al servicio, si el servicio está adecuado o no, si soy mujer o si soy menor de edad, o si soy una persona con necesidades especiales, etcétera. Es decir, es aceptable, nos parece que es lógico y coherente. Por ejemplo, estamos hablando de que hay tratamientos que tienen que ver con meter en saunas a las personas, con darles jugos para que después suden de manera particular, o que te golpeen, o
beneficiosa, es aceptable para el individuo que eso sea parte de su tratamiento, o no es aceptable para el usuario que eso sea parte de su tratamiento. Y calidad, es decir, que no estés ahí nada más internado sin que te den tratamiento, que el tratamiento que te den sea basado en evidencias, que se haya demostrado que es un tratamiento que va a ser efectivo, que va a tener resultados provechosos. Entonces, todo esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta, porque, es decir, no debemos quedarnos nada más con que el tratamiento es un derecho humano, sino es cómo debe estar dispuesto el tratamiento para que realmente sea un tratamiento que tome en cuenta los derechos de las personas. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que, como bien dijeron mis compañeros, hay ocasiones en las que podría justificarse un ingreso no voluntario a tratamiento. Bueno, pero ¿bajo qué leyes? ¿Bajo qué principios se puede tolerar esto? ¿Y por cuánto tiempo? Es decir, se puede entender que haya personas que de pronto vivan un momento de agitación, vivan una crisis que pueda estar cercano a lo psicótico, puedan tener algún problema de este tipo. Pero al final del día, todo tratamiento, siempre al final del día tiene que ser un tratamiento que sea voluntario. 5 minutos. También destacamos mucho nosotros en la Junta, tiene que ver con el acceso a los medicamentos. Ustedes podrán ver ahí que, por ejemplo, los países que están en Europa o que están en algunas partes de Asia tienen mucho mejor disponibilidad de tratamiento de sustitución de opioides como metadona o buprenorfina que los países del lado izquierdo, como son África o América Latina. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya viendo los casos, voy a poner yo los casos más extremos en los que no se está respetando la voluntad para ingresar a tratamiento. Tenemos 6 o 7 países en el mundo, son principalmente países asiáticos, en donde hay esquemas de tratamiento obligatorio. En inglés se le llama compulsory, o sea que es un término que nos dice que es obligatorio y sin ninguna otra opción, ¿no? Entonces, tratamiento obligatorio por ley. Camboya, China, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam. En todos estos países, la ley permite que a una persona, por ser detectado en su condición de usuario de sustancias, sea internado obligatoriamente para recibir tratamiento. Ahora, tenemos casos ahí todavía más extremos, como el caso de Filipinas, en donde hay una serie de acusaciones de parte de organismos internacionales y de sociedad civil respecto a que hay inclusive ejecuciones extrajudiciales, y el presidente Duterte, en discursos que ha dado, ha confesado que su único pecado ha sido permitir las ejecuciones extrajudiciales. Estas ejecuciones extrajudiciales es básicamente en el momento en el que se detecta una persona en posesión de drogas, la policía puede matar, puede tomar su vida. Sin un juicio, sin una averiguación, sin un diagnóstico, sin saber si era para su consumo, si era para traficarlas, los índices se estima que van de los 5.000 muertos por ejecuciones extrajudiciales hasta los 40.000 muertos por ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. Bien, ahora, nos preocupa, por ejemplo, ahorita justamente ayer estábamos aquí en la sesión de la JIFE discutiendo sobre el caso de Myanmar, que acaba de aprobar una ley, y esta ley consiste en lo siguiente. El tratamiento obligatorio por ley que se estaba dando en Myanmar era un tratamiento de un año a 2 años, y esta ley ahora ya ha facultado a que el tratamiento se alargue hasta 3 o 4 años. Ahora estamos hablando de tratamiento obligatorio, y lo que yo quiero que ustedes vean en esas imágenes que yo puse ahí es el tipo de tratamiento del que estamos hablando. Varios organismos internacionales han estudiado estos esquemas de tratamiento obligatorio en estos países de Asia, y bueno, pues lo que han visto precisamente es que son principalmente tratamientos que, más que basarse en evidencia, son de adoctrinamiento, son de ponerlos a hacer trabajos forzados, que inclusive ya hay toda una estructura burocrática alrededor de estos tratamientos que le da empleo
a trabajadores de gobierno, y que la rehabilitación no es más exitosa que los otros tipos de tratamiento. Es decir, por ejemplo, el índice de recaídas de estos tratamientos forzosos en China al año es de 90% de recaídas. Entonces, no hay una mejor resultado, y además pues se ve que hay muchísimas violaciones de derechos humanos. Ha habido denuncias inclusive de violencia física, de violencia sexual en estas instalaciones, que además son instalaciones de gobierno, dirigidas por personal contratado por los gobiernos. Entonces, muy importante. Ahora, siguiente, por favor. Y no hablamos de poquitas personas. Ustedes pueden ver ahí la gráfica, aunque parezca ser del 2006, todavía este dato es actual. Ahorita hay cerca de 220,000 personas en China, solamente en China, en este tipo de tratamientos obligatorios. 220,000 personas. Bien, ahora, bueno, ya hablamos precisamente de cómo la JIFE ha dicho que tienen pocas pruebas de eficacia y contravienen directamente los principios de los derechos humanos estos tratados. Así es que ya hablando de lo que va a pasar en México, pues tenemos que ubicar bien, como decía el doctor Sánchez Mejorada, cuál es la situación de los servicios de tratamiento en México. Tenemos ahí en la lámina, digamos, todos los servicios que tienen que ver con las unidades profesionales y de gobierno, donde están los UNMK, los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría, etcétera. Pero además tenemos que recordar que, bueno, pues precisamente la mayor parte de la red que tenemos de atención en México, pues proviene de las ONGs. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer México precisamente para asegurar la calidad y el respeto a los derechos humanos en ese sentido? Entonces, el reto no es poco. En el informe de gobierno que hizo el CONADIC el año pasado sobre el tema de la atención a las adicciones en México, se habla pues de que tenemos cerca de 2.014 unidades residenciales de la sociedad civil o privadas, de las cuales 985 centros están registrados y 366 están reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues creo que es muy importante que sepamos que hay una subcultura dentro de algunos de estos centros que no permiten en algunos casos, digamos, la observancia de los derechos humanos. Y hablo específicamente de una parte de la subcultura que habla de lo que coloquialmente llaman la patrulla espiritual, que es esperar a que la persona esté dormida o esté intoxicada para que los mismos compañeros que le van a ayudar en su proceso de rehabilitación, que son personas con adicciones en rehabilitación ellos mismos, vayan por él y lo ingresen de manera involuntaria a una casa o a un centro. Entonces, necesitamos tener los protocolos, digamos, para poder dar cuenta de esta situación. ¿Por qué? Bueno, y además hay un fenómeno que es importante, que los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Rodrigo Marín y los demás, han detectado que es, en muchos de estos centros de la sociedad civil, cerca de 2/3 partes de las personas que están ingresados tienen algún otro trastorno mental. Hay una comorbilidad para la que estos centros no están preparados. Entonces, hay unos lineamientos nacionales para el ingreso involuntario a establecimientos residenciales de tratamiento de las adicciones. Ahora, estos lineamientos se derivan precisamente de la norma oficial mexicana que el doctor Sánchez Mejorada nos mencionaba. Estos lineamientos se redactaron en el 2015, justamente con motivo de la revisión de esa norma oficial mexicana 028. Ahora, hay una cosa que te quiero poner aquí a consideración de la mesa, que creo que es muy importante, que es el proceso de la revisión de la norma oficial mexicana. Tiene, digamos, proceso en el que permite un trabajo colegiado en el que diferentes instancias van revisando cuáles son las diferentes pros y contras de los lineamientos que se van a dar. En este caso,
estos lineamientos no han pasado por ese proceso. Y creo que es muy importante que el CONADIC en algún momento permita que las instituciones opinen sobre estos lineamientos. Entonces, les voy a mencionar a grandes pasos qué es lo que tienen estos lineamientos de ingreso no voluntario. Tienen 12 principios, donde se habla precisamente del principio al respeto a la dignidad, de la legalidad, de la justificación, de necesidad, de proporcionalidad, del internamiento, de la menor restricción, de la garantía médica, de la vigilancia, etcétera. Si ustedes lo googlean lo podrán encontrar de manera fácilmente. Cuando se considera la necesidad de un ingreso involuntario, si la persona está impedida para solicitarlo, si presenta una incapacidad transitoria, si es solicitado por un familiar. Entonces, estos lineamientos, digamos, creo que es importante que en algún momento tengamos la oportunidad de poder revisarlos de una manera más detenida. Y todo esto tiene que ver pues con las recomendaciones finales que hace la JIF, que tenemos que tener un buen sistema de información para ver no solamente cuál es la efectividad de los sistemas de tratamiento, sino también la observancia de los derechos humanos dentro de estos sistemas de tratamiento y precisamente cómo es importantísimo pues que se haga una observancia de los derechos humanos, sean estos servicios de tratamiento que vengan de particulares o por parte de los gobiernos. Entonces, yo pongo esos elementos para la discusión en la mesa y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Raúl. Creo que hemos reunido unas ponencias realmente interesantes que abordan diferentes elementos de este tema que nos une y que son los derechos humanos de las personas que tienen algún trastorno por uso de sustancias y también de los que usan y también creo yo muy ligado de los jóvenes. Quisiera saber si la magistrada tiene algún comentario que hacernos o prefiere que pasemos a preguntas y los comentarios al final. Muy bien. Muchas gracias porque nos interesa mucho conocer la opinión de los jóvenes. Entonces está abierta para ustedes la mesa con comentarios y preguntas. Paso de los 5 minutos, me marcan, Okay. Pues bueno, yo actualmente soy psicóloga, pero más que eso quisiera dar no me miren todos que me intimido. Más que eso quisiera dar como como mi testimonio, no lo sé, como del otro lado. Yo fui adicta 8 años y ahorita que mencionó el doctor Jorge del dolor, eso estaba de, ay doctor, ese tema mamá dijo que ya no lo tocáramos. Entonces creo que como también mencionan, es algo que se tiene que tocar multidisciplinariamente, ¿no? Porque, y más que eso, la familia, ¿no? Porque a veces la familia se cansa. Y entiendo, ¿no? Porque también es cansado a veces como adicto estar, y ahí se me está quebrando la voz. Es cansado a veces a la familia como intentarlo, y tú también como adicto intentar, y pues la verdad sientes como que estás defraudando todo el tiempo a los demás y a los demás. Pero creo que así como adicto también, y varios de los testimonios que usted puso, aprendes a manipular mucho, ¿no? Y entonces varias veces, y lo hemos comentado junto con otros terapeutas, que tienes que tener como un ojo clínico bastante bueno para poder saber cómo tratar a tu paciente, ¿no? Porque para pacientes desafiantes también tienes que ser un terapeuta desafiante, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces dices, ay, el adicto, ¿no? Y como que lo quieres abrazar y que hay mucho dolor, sí, pero también aprendes a ser bastante manipulador, ¿no? Entonces, hasta en esto de la policía, a veces también sabes, hay muchos policías que también se drogan, ¿no? Entonces también sabes cómo hablarles. A mí como mujer nunca me pararon precisamente por ser mujer, ¿no? Bueno, a veces sí, porque ya pues te ves muy mal, ¿no? Y precisamente estos estigmas que tienes de que, te ven muy mal y pues te paran, te detienen, y entonces ahí aprendes a que te tienes que ver o vestir bien, ¿no? Para que no te detengan. A mí me molestaba mucho que me dijeran adicta y me decían, bueno, entonces, ¿qué eres? Y yo, pues, como supone que iba bien en la universidad, estaba bien con mi familia, me decían, entonces, ¿qué eres? Y yo, pues, consumidora responsable, ¿no? Y varios psiquiatras igual me, ¿no? Y pues es que a mí me molestaba mucho, decían, es que yo no soy adicta.
Entonces, ¿qué eres yo? Pues consumidora responsable, estoy bien con mi familia, estoy bien en la escuela, ¿no? En centros de integración juvenil me rechazaron, tengo entendido que pues tienes que aceptar primero pues entrar, era muy violenta. Entonces el psiquiatra me dijo, es que eres adicta, y yo no soy adicta, y pues me fui a los golpes con el psiquiatra. Entonces me dijo, tú no puedes estar aquí porque pones en riesgo a los demás. Dije, pues yo ni siquiera quería estar, ¿no? Y me regresaron a psiquiatría, y en psiquiatría me dijeron, es que tú no puedes estar aquí porque pues el problema son las adicciones más que tu trastorno, porque me habían diagnosticado como trastorno límite, y pues siempre va ligado, ¿no? Pero creo que así como también el país, creo que a veces se cansan de los adictos, ¿no? Te ponen, ay, el adicto, ya. O luego en tu expediente que ven que tienes adicciones, algún trastorno, y segura que de verdad tienes dolor de estómago, o segura que esto, y es como, no sé, e igual verlo como ustedes mencionan, como un problema de salud pública, ¿no? Porque a veces piensan que solamente es o la familia, o los psiquiatras, o los psicólogos, y que si ellos ya no pueden, entonces pues hay que abandonarlo, ¿no? O esto de también los anexos, ¿no? Porque salen, a mí nunca me anexaron, pero tengo muchos amigos que terminaron tanto en el reclusorio como en anexos, y salen como más resentidos, ¿no? Y entonces, y también lo que mencionaba el doctor Jorge, ¿qué pasa? Que también cuando te estés como rehabilitando, sientes que ya no vas a ser como tú, ¿no? A mí me decía mucho mi psicoterapeuta, es que tienes que dejarlo, y entonces, ¿quién voy a ser yo? Me dicen, es que, pues tú eres tú, simplemente las drogas es como, pues parte de ti, yo, no, es que, pues no, yo ya no voy a ser yo, entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces empiezas a tener otros amigos, y dicen que tienes que dejar a tus amigos, y yo, no, porque son mis únicos amigos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces, ahí empiezas a deprimirte, pero de otra manera, ¿no? Porque realmente después encontraba diarios, y decía, pero entonces, ¿yo por qué me drogaba si yo me sentía bien? Y no, pues realmente sí me sentía como muy vacía, ¿no? Y más que eso, creo que un adicto debe de ser muy consciente de las cosas que haces, ¿no? Así como, perdón la palabra, pero así como si tuviste los huevos para meterte las cosas, tienes que tener los huevos para también dejarlos, ¿no? Entonces, y aceptar la ayuda, ¿no? Porque no puedes ayudar a quien no se deja ayudar, ¿no? Gracias por tu comentario. Creo que introduce muy bien el tema desde una perspectiva que es muy interesante, y que es la perspectiva y la voz de las personas con experiencia vivida, porque siempre tienen mucho que enseñarnos. Muchas gracias por él. Había levantado la mano aquí. Ajá, ya tienes el micrófono, adelante. ¿Se pueden presentar también de dónde vienen? Yo soy estudiante de la licenciatura, me llamo Sidney, y mi pregunta iba para la señorita Claudia. Clara, perdón. Era respecto, precisamente, hay personas adictas que son violentas y que viven en un entorno muy... Entonces, ¿cómo es que, bueno, usted no es autoridad judicial, pero como terapeuta, cómo es que logra acercarse a esas comunidades, que ellos se abran con usted para que puedan contarle ese tipo de cosas y para que usted pueda ayudarlas? ¿Cómo es el proceso que lleva? Gracias por la pregunta. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque me abre la oportunidad de decirles un poco el camino, cómo es que llegamos a estas poblaciones que decías son invisibles, son ocultas, están en esos lugares, no en esos picaderos y en esos centros. Fíjense que nosotros logramos contactar a hacer el estudio gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Preven Casa en Tijuana, Verter en San Luis Río Colorado, que fue donde trabajamos en Sonora, y Ciudad Juárez en Chihuahua, con la organización Programa Compañeros. Estas organizaciones, como lo comentaba el doctor Raúl Martín del Campo, pues muchas veces cubren el tratamiento o brindan estrategias de reducción de daños bajo esta perspectiva de que hay personas que, debido al consumo tan fuerte que tienen, pues digamos que la abstinencia sería un ideal, pero a veces es imposible. Entonces, a través de estrategias como el intercambio de jeringas, hacerles pruebas de detección de VIH, hepatitis C, brindarles servicios de alimentación, etcétera, logran, digamos, de alguna manera reducir los riesgos asociados a su consumo. Entonces, estas organizaciones hacen trabajo comunitario constante, cotidiano. Para nosotros, como institución de investigación, hubiera sido complicado, complejo, difícil tener acceso a estos lugares, y fue a través de ellas como lo logramos, ¿no? Con un convenio de colaboración académico, y también desde un lugar muy, digamos,
de mucho respeto hacia el trabajo que ellas hacen y al trabajo académico que nosotros hacemos, como en esta alianza, ¿no? Así fue como llegamos, y ya en el trabajo con la población, yo les puedo decir que las personas usuarias de este tipo de drogas, pues sí, tienen vidas rotas. Es diferente la historia de cada persona en el consumo de drogas. En estas personas que están en condiciones de alta vulnerabilidad, pues es muy difícil porque, como dije, todos estos derechos que hablan las convenciones internacionales, como es el derecho a una vida digna, a la salud, todo lo que ya dijimos, pues simplemente no han existido muchas veces desde que nacieron, porque nacieron prendidos a la heroína porque sus madres consumían. Entonces, digamos que han aprendido, han tenido estas vidas tan difíciles. Cuando nosotros llegamos para hacer las entrevistas en profundidad o en los centros de tratamiento para aplicar los cuestionarios, pues nos dimos cuenta de que son personas que tienen, como muchas personas con situaciones de salud mental, con vidas difíciles, una necesidad muy grande por hablar, ¿no? Por contarte su experiencia, porque alguien los escuche, ¿no? Y para nosotros era la gran oportunidad también de escuchar todo lo que quisieran decirnos a partir de lo que han vivido, porque también para nosotros, yo lo digo en lo personal, fue una experiencia grandísima de poder aprender, de conocer y de sensibilizarme, ¿no? Porque justamente caemos en lugares comunes, a veces creemos que son todos violentos o que son todas violentas o que están ahí porque se lo merecen, o sea, muchísimas cuestiones, ¿no? Que desafortunadamente como sociedad de pronto reproducimos, la violencia misma. Entonces nos dimos cuenta que no, que pueden ser, incluso muchos de ellos han sido activistas, voces importantes. Una de ellas, lo comentaba con la doctora Medina Mora hace unos días, en un foro de reducción de daños, habló justamente de la necesidad de los tratamientos, por ejemplo, de las terapias asistidas por medicamentos, como es la metadona, que ayuda a estas personas a poder dejar el consumo de heroína. Y ella decía, es que la metadona no deberíamos de estar aquí peleando porque se reduzca su precio. La metadona debería de ser gratis porque lo que necesitamos es tener derecho a la salud. O hay algunos más que dicen, es que la naloxona, ahora que estamos hablando tanto del fentanilo esta semana, pues también debería de ser un tratamiento para revertir la sobredosis gratis, porque finalmente vamos a estar salvando vidas. Entonces, si alguien tiene muy claro cuáles son sus necesidades de atención, de tratamiento, lo que han padecido en sus vidas y la necesidad tan grande de salir de esos lugares, como comentaban, en una sociedad donde se sientan no rechazados sino abrazados, pues son ellos. Y desde ese lugar es como tú puedes ser, puedes establecer una comunicación, un diálogo tan amplio como tú lo desees, ¿no? Entonces, yo creo que tratando de ser sobre todo muy respetuosos, muy empáticos, me parece que son los principios fundamentales para que las personas puedan compartirte todas esas experiencias. Sí, muchas de ellas muy dolorosas, ¿no? Por eso decíamos, o dice un doctor, que de pronto debemos de dejar de preguntar ¿y por qué consumes drogas? ¿Por qué eres dependiente? Me gusta utilizar más la palabra dependencia que la adicción o la palabra persona por adicto, y así creo que también hay que ir cambiando un poco el lenguaje. Y pues sí, nos dicen que mejor les preguntemos también qué hay detrás de todas estas historias, y lo que encontramos son muchas experiencias de dolor, no en todos, pero sí en varios de los que entrevistamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más quisiera? ¿Les parece bien que tomemos 3 preguntas y luego pasemos a las respuestas para poder tener? Hola, yo soy Itzel Rocha, venimos de Hidalgo, del equipo de Conscientemente, y quisiéramos hacer algunas preguntas muy puntuales, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con el internamiento involuntario. Hablábamos hace rato de la justificación que hay ante una urgencia médica, y quisiéramos saber si dentro de la revisión que se está haciendo de la norma se van a especificar las condiciones, los tiempos, los procedimientos, porque sabemos que actualmente en la norma está el internamiento involuntario con 3 criterios muy específicos: la valoración del médico, la notificación al MP, que muchos de los centros, si me permiten decirlo así, no lo cumplen, porque hemos tenido la oportunidad de colaborar en esto, y además la parte del consentimiento informado por parte del familiar. Quisiéramos saber si dentro de esta revisión que se está haciendo se van a especificar los procedimientos, por una parte,
Por otra parte, nos parece también importante esta capacitación en derechos humanos y está contemplada como uno de los criterios para los centros regulados, que nos parecería también importante saber si eso está contemplado. Y por último, sabemos que la justicia terapéutica llega en un momento en la que se comete un delito derivado del consumo de sustancias y ahí hay una opción para los pacientes. Sin embargo, ¿cuál es la opción para los familiares? Porque sabemos que muchas veces ellos no van a denunciar la comisión de un delito ante el consumo de sustancias. Gracias. Gracias por tus preguntas, son muy importantes. Yo he dicho que tomaríamos 3 preguntas, pero me parece que está perfecto. Hiciste 3 preguntas que me parece que merecen una respuesta muy puntual porque creo que son de mucha actualidad. Entonces me gustaría, quisieras, digamos, incorpórate a la respuesta si quieres. No sé si alguien quiera comentar. Sí, preguntaba sobre yo no puedo, por la norma yo no estoy inmerso en este momento en la revisión, entonces no podría decirte qué está pasando ahí. Sí. Yo al respecto me gustaría comentar que al igual que el doctor tampoco está inmerso en la situación, pero los principios de la justicia terapéutica precisamente en su base conceptual, pues lo que buscarían es, inclusive previo a la aprobación de la norma, es el análisis del contenido normativo y si cumplen con los principios de la justicia terapéutica y tratar inclusive no solo esperando una reforma, sino antes de que suceda la aplicación, de incorporar esos principios. Yo creo que esa sería una parte sumamente importante. Respecto al tema de tu última pregunta, que es la que a lo mejor yo podría acercarme un poco, relacionado si la justicia terapéutica llega solamente hasta el momento en que ya se cometió un delito y específicamente respecto al delincuente, vamos a llamarlo así, o en este caso, que evito también ciertos comentarios al respecto, y hago una pequeña pausa aquí para decir que precisamente el lenguaje que se utiliza entre la comunicación entre cualquier operador, inclusive el legislador, hacia el público es terapéutico. Existen una cantidad de estudios de justicia terapéutica aplicadas al lenguaje, existen estudios en materia de justicia terapéutica inclusive respecto a los espacios públicos. Por ejemplo, ahorita en este momento si yo fuera un juez y estuviera en una situación en un plano más alto que ustedes, pues yo me estoy mostrando como autoridad y eso no necesariamente es terapéutico. ¿No? En las mesas de justicia terapéutica actualmente, especialmente recuerdo el caso de Australia donde me tocó participar, nos hicimos una mesa redonda todos juntos y así es como es la comunicación, ¿no? Entonces se aplica la justicia dentro del procedimiento, pero no en un plano de yo soy el juez, ¿no? Y uno recuerda un poquito tiempo el nuevo sistema donde efectivamente están los nuevos jueces con mucho respeto, pues regañando a todos, ¿no? A ver, Ministerio Público, no, eso no es muy terapéutico en mi particular opinión. Bueno, me voy un poco más al plano internacional más que al nacional, porque efectivamente los principios y elementos de la justicia terapéutica no aplican solamente, como a lo mejor se está entendiendo incorrectamente, al caso que menciona, sino definitivamente, y existen casos de éxito, los programas van e incluyen y deben de incluir a todo el círculo alrededor. Todo ese círculo alrededor, insisto, no solamente es el problema que vamos a nosotros a atacar, en este caso la situación de un delito cometido por alguien que es dependiente, ¿no? Sino también obviamente su entorno familiar. Entonces la norma, el procedimiento e inclusive la propia práctica extralegal debe de involucrar a todos, y para eso necesitamos obviamente, vuelvo a insistir, la ayuda de operadores extralegales, es decir, dentro de los centros las familias tienen que tener una participación activa, pero coincido yo también que debe de ser voluntaria. Debe haber el deseo de la familia de participar para poder precisamente colaborar en un ambiente terapéutico que finalmente tenga como en el caso de adicciones pues un resultado positivo. Y también debo comentar que no soy partidario de la situación involuntaria, aunque desde el lado ya a lo mejor un poco más de magistrado juez lo entiendo, ¿no? Pero no lo veo como algo necesariamente terapéutico, lo veo como algo quizás necesario. Entonces esa práctica necesaria, ¿cómo podríamos nosotros reducir
las consecuencias indeseables. Entonces se tiene que revisar esa práctica, nosotros tenemos que analizar la norma, pero tenemos que analizar también la práctica, tenemos que capacitarnos sobre los derechos humanos sin esa sensibilidad de la que tú hablas, ¿no? A veces cuando voy a hacer una participación en tema de justicia terapéutica, siempre inicio cómo voy a nombrar a mi presentación, y normalmente me vienen temas que no son muy terapéuticos, nombres mismos que no son muy terapéuticos, pero pienso, por ejemplo, la burocracia como enemigo de la justicia o de la salud mental, ¿no? O la apatía o la indiferencia como destructor de la finalidad de la construcción de X situación, ¿no? O sea, yo creo que realmente esa parte de entendimiento empático y de sumarse a una situación en todas las áreas, legales y extralegales, sigue siendo un tema urgente. Entonces yo creo que es donde aquí la perspectiva amplia de la justicia terapéutica, que es la que yo quisiera que se entendiera, más que la específica que existe, es la que nos puede ayudar para la solución que comentas. Gracias, Raúl. ¿Quieres tú añadir algo? Creo que el tema que tiene que ver con los derechos humanos como criterio para certificar centros podría ser un tema que conoces bien, pero en lo que tú quieras comentar. Sí, creo que lamentablemente ahorita en México estamos viviendo en un vacío normativo respecto a estas situaciones. Creo que es muy importante que ya salga la revisión de la norma oficial mexicana, para que estos lineamientos de los que yo les hablé se puedan publicar y puedan empezar a tener algún efecto. Estos lineamientos de ingreso involuntario, lo primero que hay que entender sobre ellos es que este ingreso involuntario va a ser avalado exclusivamente por un médico profesional, y que se tiene que dar parte de este ingreso involuntario al Ministerio Público, a los familiares y a los posibles tutores o responsables legales de la persona. Es decir, empezando por ahí, ya reduciríamos de manera muy importante muchas de las prácticas que se hacen de lo que llamábamos ahorita de la patrulla espiritual, ¿no? Entonces solamente un médico profesional con cédula podría tomar esa decisión, y dando parte a las autoridades, a los familiares que estén relacionados. Y además ese ingreso involuntario va a ser solamente de días. Lo que marcan los lineamientos es que son máximo 15 días antes de que se haga una revisión de ese ingreso involuntario. Entonces, como les digo, la premisa siempre tiene que ser que el tratamiento debe de ser voluntario, y solamente una excepción en la que la persona no está facultada para tomar la decisión por sí misma es la que le puede llevar a un médico a tomar una decisión de este tipo. Jorge. Sí. Solo para profundizar un poco en esto que decía Raúl, evidentemente el internamiento involuntario responde a una urgencia, a una situación crítica, y es para atender la urgencia y la situación crítica de una persona que está poniendo en peligro su vida o la de los demás. Así debe de verse, no para tratar la condición de fondo, porque no puede ser de esa manera. Sí. El concepto que marcas es muy importante, porque digamos el Omnibus Person de Derechos Humanos dice que es la última opción, y yo pensaría que 15 días son demasiado, porque se podría pensar en términos de nada más el momento en que la persona recupera la posibilidad de tomar una decisión, y en ese momento puede decidir si se queda o no se queda y puede irse, pero eso debería de venir acompañado con modificaciones en la infraestructura para que no sea un internamiento, sino una estancia en un lugar especial mientras recupera. Y hay un concepto muy interesante que son las mismas personas con experiencia vivida han propuesto, que es un poder tomar la decisión de pedir un internamiento involuntario cuando tienes la posibilidad y la capacidad de tomar la decisión voluntariamente. Es decir, si vas a recaer, o sea, una persona que puede decir, es que si recaigo y no me detienen, voy a sumirme y todo el trabajo que me ha costado salir, porque, digamos, yo creo que mi admiración es muy especial para las personas que han logrado salir,
porque les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y ellos mismos dicen, si voy a recaer, ayúdenme, ¿no? Si recaigo, ayúdenme para que no caiga hasta el fondo, si no pueda salir otra vez rápido, pero esa decisión la pueden tomar mientras tienen la capacidad de decidirlo y que eso les valga legalmente, ¿no? Entonces yo sí pienso que hay muchas opciones que pueden hacer mucho mejor lo que está pasando ahorita y que las voces de organizaciones como ustedes se vuelven especialmente importantes. Pienso que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Psicosocial, en donde entra este trastorno o esta condición, son muy claras y creo que no se discuten suficientemente, ¿no? Yo no sé qué está pasando con la ley, pero creo que las voces de nosotros tienen que luchar para que sí se involucren estos conceptos, ¿no? Y pues tenemos aquí al especialista. Muchas gracias. Yo realmente quería también comentar que bueno, hoy en día se está discutiéndose o está por discutirse también en las cámaras el tema de la aprobación del uso de la cannabis, tanto a nivel cosmético, lúdico, y están tratando de establecer políticas públicas, no solamente para el consumo y el uso de esta sustancia, sino también pues para ver cómo se obtiene, porque con la resolución de la Suprema Corte se quedó corto todo, porque cualquier persona, aunque tuviera la posibilidad a través de su amparo de utilizar para el uso lúdico la marihuana, pues el problema es de dónde había conseguido la semilla o de dónde había conseguido la planta. Ahí ya había entrado en un problema de ilicitud muy, muy grave, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es bien importante que como sociedad civil hoy levantemos la voz, porque está muy interesante este tema de la aprobación o de la legalización del uso de la cannabis, pero como ya decía el doctor Sánchez Mejorada, luego son drogas de inicio, ¿no? Entonces creo que si no nos ponemos muy listos en crear una infraestructura de educación para efectos de efectivamente informar a nuestros jóvenes, a nuestra población, que no es por el hecho de que ya es lícita y entonces ya la puedo consumir con toda irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos sí que concientizar que a veces son drogas de inicio y que a lo mejor hoy se están recurriendo a la marihuana y mañana van a seguir con la cocaína y van a seguir con otra serie de drogas que son más fuertes y mucho más dañinas. Entonces a mí lo que me parece es que la sociedad civil y las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil sí tienen que acercarse al Congreso, sí tienen que hacer una especie de amicus curiae y decir, a ver, ¿qué pensamos, qué vemos? Porque nosotros somos a fin de cuentas los que vivimos con estos jóvenes que después tienen la adicción. Y entonces pareciera que por un lado decimos, sí, ya no los queremos criminalizar, muy bien, no los criminalicemos, pero ¿cómo vamos a prevenir? Realmente legalizarla no es que estemos promoviendo el consumo. Lo que estamos tratando de hacer es de reglamentar para efectos de que la persona que consuma tenga conocimiento claro y asuma las responsabilidades claras del consumo de una determinada sustancia. Entonces yo no, hoy el dictamen pues apenas está en discusión, pero creo que es muy importante que sí como sociedad nos acerquemos, porque ahorita el tema es que nos pueden aprobar una cosa que a la postre no tenga la infraestructura que nos apoye para después no tener una sociedad de adictos. Entonces creo que sí es bien importante puntualizar este tema, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería yo hacer mi participación. ¿Tanto tiempo? Yo veo que todo el mundo está muy contento, pero digo yo también. No. ¿Tanto tiempo tenemos? ¿Podemos seguir con algunas preguntas? Perfecto. Sí, doctora, sí. Comentar sobre este tema, yo le pediría a los legisladores, en el caso de que se dé, que parece que por ahí va, esta, regulación, legalización de la cannabis, nuevamente, que contemplen un impuesto
para la atención de los adictos a cannabis y otras drogas, porque va a ser importante generar recursos para este tipo de atención. O sea, eso sería fundamental, que se contemple ese impuesto y se etiquete ese impuesto. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, ahí me escuchan bien. Buenas tardes, pues muchas felicidades a la mesa, muy interesante. Creo que es una gran ocasión para quienes somos activistas ver estas complejidades, ¿no? Porque muchas veces la distancia, la sociedad es una distancia más amplia entre personas con las que la única cosa que nos diferencia es que nuestras pastas que tomamos son legales, están en una cajita bonita, en un aquel, y otras personas no tienen ese privilegio, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que se discuta en esta sede de la universidad. Y justo sobre este tema de la regulación de cannabis, pues sí contarles que en el dictamen había una cuestión que yo creo que se iba muy en contra de lo que había decidido la Suprema Corte, porque la decisión sobre cannabis se centraba en el derecho a la autorregulación, la determinación de la libre personalidad de la persona. Y en esta propuesta que saca el Senado, lo primero que decía era menores de edad, por una razón obvia, no pueden ser usuarios reconocidos, pero tampoco los incapaces. Y entonces era llegar otra vez este paternalismo donde dicen, bueno, y los incapaces como por qué, y no por asomarnos al tema de las adicciones, sino porque por qué no tenemos ese derecho a determinar la personalidad como libremente la queramos organizar. Era como el centro de la duda, y cuando nos acercamos al equipo de la senadora Patricia Mercado y les planteamos que justo en la de esa palabra de incapaces habría la obligación del Senado entonces consultarnos a nosotros como personas con discapacidad, como bien obliga la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y entonces la respuesta inmediata fue bueno, si hay que hacer consulta, lo vamos a eliminar del dictamen. Porque y bueno, se lo celebramos que lo piensen, que esté supuestamente en planes eliminarlo, pero curiosamente no es por una reflexión de si somos si tenemos autonomía incluida en el consumo lúdico o saludable, sino justamente no que flojera consultar, mejor lo quito y hay que se haga bolas a alguien más. Es muy fuerte negar el derecho a la consulta como estrategia para modificar una propuesta, una cosa que apenas está en pronto anteproyecto, la palabra correcta, quise decir. Y bueno, pues algunos estamos, yo por ejemplo, metí mi solicitud a COFEPRIS para ser cultivadora y de marihuana, pero no hay plazos, no sabemos que ir al amparo para que te lo contesten, y por ejemplo, si algunos de los chicos quieren hacer una solicitud para ser cultivadores, la realidad es que te metes en un rollo, luego me voltean a ver, ¿se fija, doctora? Así que, pues si se puede hacer, se puede sacar un permiso, si lo tramitas, existe el permiso, pero es meterte al mundo de la burocracia sobre el tema, porque justo no se está haciendo lo que menciona usted, magistrado, pero lo que sí te piden son los datos y hacia donde va las regulaciones para hacer un registro de quienes son cultivadores, con todo el riesgo que eso estigmatice, criminalice, o que sean de esas bases de datos que eternamente se venden porque el gobierno no las cuida. Y ese tema de las bases de datos también hay que discutirlas. ¿Por qué tienen que estar esos datos ahí disponibles? Solamente porque pediste el permiso para cultivar, del que además tienes que pedir después el permiso para exportar, y realmente es una burocracia que, bueno, no va a arreglar esto tampoco en cuanto al nivel del autocultivo. Muchas gracias. Raúl, ¿quieres decir qué dicen los organismos internacionales? Porque, digamos, tocas un tema muy interesante que es la parte de México y la parte internacional, y en la parte internacional entran otras leyes, ¿no? Entonces, sí. ¿Quieres comentar, Raúl? ¿Te refieres al tema del derecho al tratamiento o al tema de la cannabis? No, pues más bien estaban hablando de la cannabis, digamos, como que toda esta regulación en torno al registro del consumo y por qué se está haciendo, ¿no? Y yo creo que entra también muy de la mano esto de cómo hacerlo para no generar daño, porque ese no sería el objetivo. El objetivo de regularlo es proteger a las personas que no, por ejemplo, a los adolescentes y a los niños, ¿no? Entonces,
Si tú lo permites el cultivo libre, lo que tienes es un libre mercado, y un libre mercado lo que busca son usuarios y lo que busca son clientes, y tenemos la experiencia clarísima del alcohol, sobre todo, pero también el tabaco, en que hemos fallado. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Sería la pregunta, para evitar que genere más daño, y ahí entraría este concepto amplio de la justicia terapéutica, no hacer algo que cause más daño y sí logre proteger a las poblaciones que se pretenden proteger. Entonces, no sé, Raúl, si quieres decir qué piensan los organismos internacionales. Sí, bueno, pues justamente de eso estamos discutiendo esta semana aquí en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, precisamente porque son varios los países que están planeando o empezando a implementar, digamos, esquemas de regulación diferentes respecto a la producción y el uso de cannabis fuera de lo que son los fines médicos, ¿no? Porque las convenciones internacionales de las que yo hablaba precisamente, solo los 190 países que las firmaron, digamos, llegaron al acuerdo de que solo se iba a permitir el uso de estas sustancias con fines médicos o científicos, ¿no? Para investigarlas. Entonces, ahora que los países están buscando nuevas alternativas, pues precisamente los organismos internacionales estamos preguntándonos cómo precisamente, como bien tú dices, se podría tener una política que llevara a los mayores beneficios o a los menores riesgos. Y es que precisamente el temor que tenemos es que haya un mercado que sea tan libre o totalmente poco regulado, que lleve precisamente entonces a lo que nos ha pasado con el alcohol, con el tabaco, con los refrescos o con los alimentos chatarra, ¿no? En donde no hay maneras efectivas de regularlos, porque han adquirido tal poder económico y tal capacidad de influencia que ya las leyes no los pueden regular bien, ¿no? Entonces, ha habido, digamos, podemos decir, 3 o 4 grandes estrategias que se han llevado a cabo, y cada una hasta ahorita nos empiezan a mostrar sus resultados. Una de las alternativas, y que es, digamos, lo que es estrictamente lo que la Suprema Corte de Justicia dicta con su jurisprudencia, tiene que ver con que se le permita a las personas el autocultivo para su consumo personal, ¿no? Ahora, no es una política que no vaya a tener efectos secundarios, en el sentido de que difícilmente un gobierno o una autoridad va a poder saber realmente qué hace la persona con la cannabis que siembra para su uso personal. Si nada más la consume ella, si la comparte o no la comparte, con quién la comparte, si la comparte gratis o la vende, si se la da a menores de edad o no se la da a menores de edad. No hay forma, no hay una forma fácil o viable de supervisar eso. El segundo esquema, digamos, que es, por ejemplo, lo que ha optado Uruguay, es que haya un monopolio del Estado. Y me parece que el dictamen que se hizo en México es cercano a esa propuesta, en donde campesinos siembran la cannabis, el gobierno se las compra, y luego el gobierno se las da a quienes van a hacer los puntos de distribución de la cannabis, la pueden vender, y los usuarios pueden, con una licencia, pueden comprar ciertas cantidades de esa cannabis para su uso personal. Y tenemos los otros casos, como podrían ser el estado de Colorado, el estado de California, Canadá, etcétera, en donde ya es un libre mercado que tiene unas ciertas regulaciones, pero donde, digamos, que todo se rige de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y entonces se empiezan a generar nuevos productos porque son más baratos, o porque son más potentes, o porque les gustan más a unas personas u otras. Se genera cierta mercadotecnia en donde entonces se hace atractivo el producto para adultos, y lamentablemente casi siempre se hace atractivo para menores de edad, y se genera también digamos, ahí un mercado gris, en donde se ve que de todas maneras los narcotraficantes compiten con el mercado legal para ver si la pueden vender más barata o más disponible. Es decir, no se ha encontrado todavía el esquema perfecto, se están viendo diferentes opciones, todas tienen
sus pros y sus contras, y bueno, pues justamente nos toca vivir en esta época en la que vamos a ir aprendiendo mucho de cómo poder tener nueva regulación sobre este tipo de sustancias. Entonces yo quisiera terminar dándole las gracias y bueno, habiendo dicho lo que dije, también me parece muy loable la voz fuerte que hace que no se asuma que las personas con discapacidad no tienen, digamos, no tienen capacidad, porque sí la tienen. Hay momentos en que es difícil y entonces, digamos, tenemos que trabajar mucho más por esto. Entonces las voces de gentes como tú son importantísimas. Siendo un adulto, ¿no entiendes? Hay situaciones, y yo creo que lo que sí tenemos que pensar son los cómo, ¿no? Como dice Canadá, entre el libre mercado que promueve el consumo y la prohibición, que son las dos opciones peores, en medio tenemos que tener, pero tenemos que poderlo regular de tal manera de no generar daño y sí proteger, ¿no? Y creo que una reflexión que a lo mejor nos queda es dónde están los derechos individuales y dónde están los derechos colectivos, porque una persona tiene derecho a definir su personalidad, pero los impuestos de todos pagan los casos que desarrollan una psicosis tóxica o que tienen una vulnerabilidad y entonces desarrollan otra enfermedad, y entonces sí tenemos que ver cómo proteger, ¿no? Cómo no generar los problemas de la prohibición, y no es tanto por la salud, sino también por otras consecuencias no deseadas, ¿no? Que nos hace pensar pues en la necesidad de la nueva regulación. Y yo pensaría, bueno, Nicolás, como ustedes saben, es quien ha organizado durante los últimos 2 años estos maravillosos seminarios que siempre nos dejan estas inquietudes, pero me parece que este tema debería de repetirse, ¿les parece? Entonces, sí sería importante entonces tener que nos organice otro seminario y podamos tener con mucha más participación de ustedes, ¿no? Porque me parece que sí necesitamos oír más sus voces, ¿no? Y entonces, ¿te parecería? Ok, bueno, muchísimas gracias a quienes nos albergaron el día de hoy en este maravilloso recinto, y a las personas que vienen de lejos a compartir sus conocimientos con 2 perspectivas interesantísimas, ¿no? De no generar daño, y entonces cómo la justicia la tienes que pensar también de no generar daño, más allá de la parte específica, que creo que sí valdría la pena que la reevaluáramos también, y que sí podríamos hablar más de algunos aspectos específicos, pero me parece que esta concepción amplia de cómo legislar y cómo normar, pensando en no generar un daño de entrada, me parece una concepción interesantísima. Se le agradezco muchísimo. Desde luego, muchas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia, tratando a personas que están en prisión y tratando a las personas que a veces no vemos. Muchas gracias.